el fenómeno woke es una protesta permanente contra todas las estructuras de Occidente. Entonces es todas las vertientes revolucionarias modernas, el ecologismo radical, el feminismo radical, el transgenerismo, todo el transhumanismo también. El posthumanismo o el transhumanismo, todo eso ellos lo absorben en este concepto que es woke. Lo woke es lo menos despierto posible, es lo obscurantismo, porque ellos niegan incluso la ciencia. A una cosa que tuve oportunidad de escribir un libro sobre lo que se llama la teología ecofeminista. Lo que ellos quieren es la destrucción más radical, más profunda, yo diría hasta ontológica, que se puede hacer. El cardenal Müller ha advertido muchas veces, en estos últimos días, sobre la introducción explícitamente del fenómeno woke dentro de la Iglesia. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. Hay un fenómeno que es importante que conozcamos y comprendamos para poder defendernos de él, que es el fenómeno woke. Y ese fenómeno está siendo analizado específicamente en la ciudad de Medellín por un hombre que es experto en este tema de la batalla cultural, un seguidor de Plinio Correa de Oliveira, un hombre a quien los que nos regodeamos en leer buena literatura, pues conocemos a fondo, un filósofo de la verdad, un filósofo del cristianismo como aplicación a la vida diaria y a la defensa de los valores y principios de la civilización judeocristiana. Precisamente vamos a hablar entonces con Juan Antonio Montes, a quien le damos la bienvenida. Juan Antonio. Muchas gracias, Jaime. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Muy amable a usted. Juan Antonio, este fenómeno woke, ¿cómo lo podemos definir, cómo lo podemos explicar en palabras sencillas para la gente? Es una muy buena pregunta, porque el fenómeno woke es un fenómeno del cual mucho se habla y poco se conoce. Pero en dos palabras, el fenómeno woke es una protesta permanente contra todas las estructuras de Occidente. Es decir, si Occidente, la civilización occidental, basada en la doctrina cristiana, se formó y constituyó una cultura y una civilización, lo que ellos quieren es la destrucción más radical, más profunda, yo diría hasta ontológica, que se puede hacer. Entonces es todas las vertientes revolucionarias modernas, el ecologismo radical, el feminismo radical, el transgenerismo, todo el transhumanismo también. El posthumanismo o el transhumanismo, todo eso ellos lo absorben en este concepto que es woke. ¿Qué quiere decir? Despierto. ¿Y qué quiere decir para ellos despierto? Quiere decir que nosotros, para ellos, vivimos en una sociedad llena de tabúes, estructuras marcadas por esta civilización cristiana. Entonces, solo los que están despiertos perciben estas estructuras y están en posición de lucha contra ellas. Es decir, este fenómeno woke lo que hace es enfrentar y cambiar, llamar semánticamente despertar, a rebelarse contra los valores y los principios y la cultura de la civilización judeocristiana. Exactamente, es eso mismo, es eso mismo. Lo woke es lo menos despierto posible, es lo obscurantismo, porque ellos niegan incluso la ciencia. Ellos dicen que la ciencia fue hecha de acuerdo a los conceptos cristianos de raciocinio y no de imaginación, y que hay que cuestionar todas las ciencias, incluso la biología, la matemática, en fin, no hay cosa que se salve de esta revolución. Incluso la revolución woke nació dentro de las universidades norteamericanas. Es decir, por ejemplo, esto lo hemos visto, ese rechazo a la ciencia se ve mucho en el tema del feminismo radical actual. Rechazan la biología, esta ideología de género, rechazan la ciencia, rechazan la biología, rechazan todo lo que es obvio y evidente a simple vista. Exactamente, exactamente. Yo nunca vi, o sea, yo tuve que estudiar esto para hacer reuniones, conferencias, libros.
y nunca vi una radicalidad tan profunda en la negación de toda la evidencia y de todo el concepto cristiano de sociedad. Porque el profesor Pino Correa de Oliveira, al que usted también aludía, él tiene su libro principal, Revolución y Contrarrevolución, en donde va dando las etapas del proceso revolucionario, que comienza con el protestantismo de la Revolución Protestante de Lutero. Después pasa la Revolución Francesa, después pasa la Revolución Comunista. Cada paso de estos obviamente significó un atentado contra el concepto cristiano, civilización occidental, formado fundamentalmente en la Edad Media. Después vino la Revolución de la Sorbonne, que ya fue una gran revolución cultural. Y esta es una heredera más radical todavía de la Revolución de la Sorbonne. Vamos a un corte comercial y continuamos en Conversaciones CTX. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, mire, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. ¿De dónde viene nuestro nombre, CTX? Son las consonantes más fuertes de la palabra contexto. Esa es nuestra promesa como medio de comunicación, brindar a nuestros usuarios el contexto de los acontecimientos, dando elementos que les permitan elaborar sus propias opiniones informadas. Por eso, CTX es la contundencia de los hechos. Y seguimos en Conversaciones CTX con Juan Antonio Montes. Me volteo para no equivocarme en el nombre. Juan Antonio, hablemos de la batalla cultural, porque esto que estamos hablando tiene mucho que ver con ese tema que muchos están en ese proceso de dar esa batalla que nos van ganando por goleada desde el equipo contrario. ¿Cómo es para explicar esa batalla cultural de una manera simple? Bueno, el que la explica de una manera simple es uno de nuestros teóricos adversarios, que es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci fue un teórico del Partido Comunista Italiano que estudió toda por así decir, la estrategia comunista y hizo una reivindicación contraria a la que el comunismo tenía hasta ese momento de él. Estamos hablando más o menos hasta los años 40 del siglo pasado. Él decía que el Partido Comunista lo que primero que hacía era ideologizar a las masas, digamos, y con esa minoría de proletariado convencida por estas utopías, dar un golpe de Estado y instalarse en el poder. Porque él dijo que eso era un error, que lo que había que hacer antes de cualquier cosa era políticas culturales que se introdujesen en toda la, por así decir, en toda la capilaridad o en todas las venas de la articulación de la sociedad. Que llegasen a la familia, que llegasen a la religión, que llegasen a la escuela, que llegasen a los municipios, que llegasen a todos lados. Y con él no hablaba del veneno cultural, pero con los mensajes del marxismo. Él fue expulsado del Partido Comunista Italiano por hereje, por así decir, porque eso contradecía todo lo que había hecho el Partido Comunista Italiano. Pero a poco andar, ellos se dieron cuenta de que era la fórmula, y es la que están aplicando, es decir, no hacer una campaña ideológica sobre una base proletaria, sino que hacer una campaña cultural. ¿Qué quiere decir una campaña cultural? Quiere decir introducir conceptos, palabras, principios, modas, tendencias que vayan favoreciendo dos cosas. Una, la igualdad, donde no haya división de ningún tipo, y otra, el liberalismo, donde no haya ningún acceso a las costumbres. Es
Entonces, estas dos tendencias, que ya el doctor Plinio Correa Oliveira hablaba en Revolución y Contrarrevolución, llevadas a su extremo, pero a su paroxismo, da el fenómeno woke de hoy día. En esta batalla cultural que estamos enfrentando, en este fenómeno woke, para enfrentarlo desde la óptica del catolicismo, de esa persona que ora, que reza, que practica su rosario, que cumple con las prácticas y los preceptos de la Iglesia Católica, ¿cómo enfrentar esta amenaza, porque es una amenaza real, del fenómeno woke? Una muy buena pregunta, porque yo creo que la gran mayoría de las personas ni están muy enteradas de lo que es el fenómeno woke. Menos que conozcan bien su estrategia, sus métodos, sus objetivos, sus medios. Todo eso es una especie de nube, ¿no? Y no creo que sea necesario que los católicos estudien todo este absurdo de teorías, porque van a terminar más confundidos que aclarados, digamos. Yo creo que lo más sensato es que los católicos, a mí me ha llamado mucho la atención aquí en Medellín, ver las iglesias llenas, rezando al Santísimo, en fin, días de semana, cosas que por ejemplo en Santiago de Chile no se ve. Yo sería un gran defensor de que se mantengan esos actos de piedad, pero que al mismo tiempo se sepa que hay quienes están conspirando contra eso y que están conspirando con sus hijos y sus nietos. Desde la misma Iglesia Católica, desde las jerarquías también, ¿no? Bueno, porque hay teólogos de la liberación. Eso pasamos al segundo, antes de pasar ese paso. Yo creo que es necesario que, porque hay una piedad católica que considera que todos son buenos, que no hay malos, que en el fondo los únicos malos son los que desconfían de los otros y que por lo tanto no hay que pensar mal de nadie. Ahora, eso es un error, porque nuestro Señor nos dijo, vigilad y orad. Vigilad quiere decir, estad atento. Mirad dónde viene el enemigo. La atalaya. Exactamente, es lo que nos dicen los apóstoles, San Pablo sobre todo, qué sé yo. Por lo tanto, la vigilancia. Una cosa que me llama la atención aquí, en Medellín, es que la práctica de la piedad es fundamentalmente de señoras y de niñitas, pero pocos jóvenes y sobre todo pocos varones, lo que muestra que, puede ser que en otros momentos vayan más, pero que hay un vacío religioso en la juventud. Y eso puede ser un caldo de cultivo para el fenómeno woke en ellos, ¿no? Y por lo tanto aquí vigilen, estén atentos y perciban. Eso en cuanto a lo que debe hacer un católico normal. Ahora, cuanto a su segunda pregunta, si también dentro de la iglesia está el fenómeno woke, lamentablemente también está. La iglesia es perfecta. Pero perdóneme, le interrumpo. Sí. La teología de la liberación es un preámbulo del fenómeno woke. Enteramente. La teología de la liberación fue un concepto marxista dentro de la iglesia que se vistió con el ropaje cristiano. Entonces ya no era el proletario que necesitaba ser liberado, sino que era el proletario que necesitaba ser redimido. ¿Y redimido por qué? Redimido por la lucha en defensa de la igualdad y contra los patrones y qué sé yo. Eso yo lo viví en mi primera juventud, cuando empezó la izquierda católica en Chile de manera muy violenta, me estoy refiriendo a la década del 60. Eso después evolucionó a una cosa que tuve oportunidad de escribir un libro sobre lo que se llama la teología ecofeminista. La teología ecofeminista es una teología que nace en los Estados Unidos y que considera que la teología de la liberación se quedó atrás, porque ellos solamente hablaban de las estructuras de desigualdad entre unos y otros hombres, pero no hablaba de la desigualdad entre hombres y mujeres, y no hablaba de la desigualdad entre hombre y tierra. Entonces de ahí ellos tomaban que los dos conceptos para liberar hoy día era la mujer y la tierra. Y por ahí viene
teología ecofeminista. Es un amplio campo que se podría trabajar, pero quedamos allí. Y hoy día el cardenal Müller ha advertido muchas veces, en estos últimos días, sobre la introducción explícitamente del fenómeno woke dentro de la Iglesia, y sobre todo en el episcopado alemán. José Antonio, muchísimas gracias por estos minutos para CTX, y seguiremos conversando ya de manera virtual sobre diferentes temas, porque esto es muy importante que la gente lo conozca y se apropie del asunto para poder defender adecuadamente a la civilización judeocristiana. Felicitaciones por la iniciativa del canal de ustedes y con mucho gusto las veces que quieran conversamos. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos vemos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.